Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, hoy tengo que contarles algo que me tiene con el corazón en un puño, y sé que a muchas de vosotras os va a dejar con la misma inquietud que siento yo ahora mismo, porque aunque parezca increíble, nuestro adorado Can Yaman podría estar enfrentando uno de los momentos más inciertos de su carrera justo aquí, en nuestra tierra. Imaginad por un momento la situación. Tenéis al actor más deseado del momento, un guión apasionante y un rodaje que avanza a toda vela, pero os falta lo más importante, que es una casa donde mostrar esa obra de arte. Pues bien, exactamente eso es lo que está ocurriendo con El laberinto de las mariposas. Esa serie que nos tenía a todas soñando despiertas con ver a Can hablando nuestro idioma y enamorándonos junto a Andrea Duro. Resulta que, a pesar de que las cámaras no han parado de rodar y de que el equipo se está dejando la piel en cada escena, la serie todavía no tiene un canal de televisión ni una plataforma que la haya comprado para emitirla, y eso, mis niñas, es algo que nos tiene que poner en alerta porque el mercado audiovisual está más caprichoso que nunca. La productora Sequoia Studios ha apostado muy fuerte con este proyecto, siguiendo un modelo de negocio que es tan valiente como arriesgado, que consiste en producir primero la serie completa, poner todo el dinero y el esfuerzo sobre la mesa, y luego salir a venderla al mejor postor, una estrategia que ya usaron con Montecristo o El Zorro. Pero que esta vez parece estar encontrando más obstáculos de los esperados. Dicen las malas lenguas y los expertos del sector que el proyecto ha sido ofrecido a diestra y siniestra, tocando las puertas de todas las grandes cadenas y plataformas de streaming, tanto nacionales como internacionales, pero hasta el día de hoy, nadie ha puesto la firma final en el contrato. Y esto es sorprendente, verdaderamente chocante, porque no estamos hablando de una serie cualquiera, estamos hablando de un thriller romántico de 8 capítulos con una factura técnica impecable y con un reparto que quita el hipo. Es inevitable que nos preguntemos qué está pasando realmente en los despachos de los ejecutivos para que duden tanto, porque, vamos a ver, tener a Can Yaman hablando en castellano, esforzándose por conectar con nosotras en nuestro propio idioma, debería ser un caramelo que cualquiera querría tener en su escaparate. Sin embargo, parece que las plataformas están con el freno de mano echado, mirando con lupa cada euro que invierten y saturadas de contenido, lo que provoca que incluso los proyectos con estrellas de este calibre se queden en la sala de espera más tiempo del deseado. Y no podemos olvidar que esta serie no es solo Can, aunque él sea nuestro sol, sino que está rodeado de un talento español impresionante, empezando por la guapísima Andrea Duro, y siguiendo con rostros tan queridos y profesionales como Paco Tous, que borda todo lo que hace, o Félix Gómez y María de Nati, lo que nos garantiza una calidad actoral de primer nivel. La historia promete ser de esas que nos pegan al sofá sin poder pestañear, con un agente secreto traicionado, huidas, tensión y, por supuesto, ese romance intenso que tanto nos gusta ver en pantalla, pero me da mucha pena pensar en la incertidumbre que debe estar sintiendo todo el equipo. Porque claro, se generaron unas expectativas gigantescas cuando se anunció que Can rodaría su primera serie íntegramente en español, se veía como el paso definitivo para consagrarse aquí, pero la realidad del mercado nos ha dado un baño de agua fría. Fijaos en lo que pasó con El Turco, esa superproducción histórica que le costó sudor y lágrimas encontrar su hueco hasta que finalmente llegó a Movistar Plus, y, lo que nos demuestra que el nombre de Can Yaman sigue teniendo un peso enorme y un valor incalculable en el mercado internacional, pero que ya no es garantía de ventas express ni de cheques en blanco al momento. Porque la industria se ha vuelto mucho más selectiva y cautelosa. A mí me da rabia, sinceramente os lo digo, porque veo el esfuerzo que está haciendo nuestro turco favorito, preparándose el papel, adaptándose a nuestra cultura, viviendo en Madrid y trabajando codo con nuestros actores, y me parece injusto que el destino de la serie esté todavía en el aire. Sin embargo, quiero ser optimista y pensar que esto es solo una cuestión de tiempo, una estrategia de negociación para conseguir el mejor trato posible, porque un producto de esta calidad, con esa mezcla de acción y amor, y con la química que seguro van a desprender Can y Andrea, no puede quedarse guardado en un cajón. Quizás están esperando el momento perfecto, el hueco ideal en la parrilla televisiva para lanzarlo como el gran evento del año,
O quizás están peleando por una distribución global que permita que el trabajo de Khan se vea en todo el mundo al mismo tiempo. Lo que sí os digo es que nosotras, como su ejército de fieles seguidoras, tenemos que estar ahí haciendo ruido, demostrando que hay un público ansioso por ver el laberinto de las mariposas, porque al final, la audiencia es la que manda y si las cadenas ven que hay millones de ojos esperando, no tendrán más remedio que comprar la serie. Es un momento de paciencia, mis amores, de confiar en que el talento siempre termina brillando, y aunque ahora nos asusten estas noticias sobre la falta de comprador, estoy convencida de que tarde o temprano veremos a Khan Yaman en nuestras pantallas, hablándonos en español y robándonos el corazón una vez más, porque él ha demostrado con su carrera, desde pájaro soñador hasta violeta como el mar, que es un luchador nato y que no se rinde ante las dificultades. Así que mantengamos la esperanza viva, sigamos apoyando cada paso que da en nuestro país y estemos atentas a cualquier movimiento, porque en cuanto salga la noticia de quién ha comprado la serie, aquí estaré yo la primera para contároslo con todo lujo de detalles y celebrarlo juntas como se merece. Y mientras esperamos esa gran noticia, quiero que os quedéis con una imagen muy clara en la cabeza, la de Khan sonriendo en pleno rodaje, feliz de estar cumpliendo un sueño en nuestra tierra. Porque aunque los despachos de los ejecutivos vayan lentos, el arte y la pasión no se detienen ante nada. Me han llegado rumores, pequeñas filtraciones desde dentro del set, que aseguran que la química que tienen Khan y Andrea es algo de otro planeta, de esas conexiones mágicas que nos van a dejar sin aliento y con la piel de gallina desde el minuto 1. Pensad que todo este tiempo de incertidumbre solo servirá para que, cuando por fin se estrene la serie, el éxito sea muchísimo más dulce. Nosotras que hemos estado aquí al pie del cañón, aguantando la espera, seremos las primeras en levantar la mano y decir con orgullo: lo sabíamos que valía la pena. Así que por favor, no dejéis de llenar los comentarios con mensajes de cariño y apoyo para él, que sienta nuestro calor desde aquí, que sepa que sus chicas, españolas, no se mueven de su lado ni con agua caliente. Nuestra fuerza es imparable, y juntas haremos que este laberinto tenga la mejor salida posible. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.